Buenas tardes, mi nombre es Pedro Uribe. Estoy muy agradecido de poder estar aquí con ustedes, que me den la confianza de compartirles la palabra de Dios. Estamos aquí, mi familia y yo, mi esposa, mis dos niños, somos de México, de Cuauhtémoc, Chihuahua, somos de los menonitas. Llegamos aquí a estudiar un semestre en SBC. Estamos muy agradecidos de la oportunidad que Dios nos brinda de poder estudiar allí. Ha sido de mucha bendición y esperamos todavía aprender mucho allí. Vamos a la mitad del semestre ahorita y también me comentó Cole que ellos acaban de llegar, yo creo a las 3 de la mañana de España, así que es un gusto tenerlos aquí, aunque yo estoy seguro que están cansados, pero gracias por participar aquí también. Y escogí aquí el tema de fe, la fe en Dios. Hay muchas creencias hoy en día. ¿Y por qué es importante la fe en el Dios, en el verdadero, en el Creador? Y quiero empezar con una historia que nos puede ayudar a entender un poquito lo que es fe. Había una vez un hombre ciego, él nació ciego y él no veía nada, nunca había visto nada, él nunca había visto los árboles, el sol, ni la nieve, nada, él nunca había visto nada, pero aún así él aprendió a hacer todas sus cosas cotidianas. Él hacía todo, iba a la tienda por su mandado, iba al banco a hacer sus negocios, todo. Aprendió a hacer todo. Y un día, un lindo día tal como hoy, en un hermoso día cálido, donde el sol sí da calor, no como en enero y febrero, ¿verdad? Salió a visitar a su mamá, quería ir a visitarla, y su mamá vivía a unas 3 cuadras de su casa. Y mientras que va en el camino, él tiene que esperarse porque llega a una cuadra, a una vía muy transitada, una intersección, y se para ahí y espera el semáforo, la señal del semáforo para que pueda cruzar. Y en eso llega un señor y se para enseguida de él, y el ciego le pregunta, una pregunta: ¿usted cree realmente que Dios existe? Y dice este otro señor: claro que no, dice, yo no creo que Dios existe, yo nomás creo en las cosas que he visto, y a Dios nunca lo he visto, entonces claro que no creo que Dios existe. Ok, dice el ciego, y en eso se arranca, quiere cruzar la calle, y ahí está el tráfico todavía. Y este otro señor lo agarra del brazo y lo jala y le dice: pues ¿qué traes? ¿Estás loco? ¿No ves que ahí van los vehículos? No, claro que no, dice, estoy ciego. Y como dices tú, como nunca lo he visto, entonces no existen, entonces no hay vehículos, entonces yo puedo cruzar sin problema. Y le dice este otro señor: tienes que creerlo simplemente, lo puedes escuchar, dice. Ahí están los vehículos, y no puedes ir tú, tienes que creerme que sí hay vehículos ahí cruzando. Y le dice el ciego en voz baja y sonriendo, le dice: creo que Dios existe realmente, dice el ciego, aunque no pueda verlo, aunque tú no lo puedas ver, dice, podemos oír de sus milagros, podemos también leer lo que está escrito en la Biblia, podemos escuchar que Dios está ahí, los pájaros, podemos escuchar que hay un creador también. Dice: aunque no veo, dice el ciego, pero oigo muy bien, sé que Dios sí existe. Eso es la fe, ¿verdad? Hay que tener fe. Aunque no lo vemos, necesitamos tener la fe de que sí existe. ¿Y qué es fe? ¿Qué significa la palabra fe? En estos días muy fácil es buscar por Google y luego nos arrasa las respuestas, ¿verdad? Sabe todo Google, aunque unas cosas no tanto. Mira, yo busqué también en el diccionario qué significa fe. Y nos dice que es un conjunto de creencias de una religión. Muy superficial, ¿verdad? Conjunto de creencias de una religión. Entonces puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo bueno es que tenemos un diccionario mucho mejor que Google para definir fe. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos. Los primeros 3 versículos vamos a volver a leerlos. Gracias por ya leer los primeros 6 versículos. Vamos a leer aquí otra vez los primeros 3 versículos. Dice:
Aquí sí está la definición bien definida de lo que es fe. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Esto es la definición de fe. Es tener la plena seguridad de que sí existe, completamente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos. Como dice ahí el versículo, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y qué se espera cuando tenemos fe en Dios? Se espera la vida eterna. Y eso podemos estar completamente seguros de que sí va a ser. Podemos estar con una seguridad completa. Es una certeza, como dice ahí el versículo, es una certeza de que vamos a recibir lo que creemos. Es una seguridad. Si tenemos fe, no es nada más una esperanza, es mucho más que una esperanza, es una seguridad. Y a todos nos gusta tener seguridad en nuestras vidas, ¿verdad? Todos buscamos seguridad, alguna confianza en donde nos sentimos bien. Y la fe en Dios, esa es la seguridad que buscamos. La fe en Dios, en Jesucristo, es la certeza, la seguridad más segura que existe. Tener fe es estar completamente convencidos de lo que no sabemos o no vemos todavía. Aunque no vemos a Dios, nunca lo hemos visto, pero estamos seguros, tenemos la certeza, estamos completamente convencidos de que sí lo es. Muchas veces lo único que podemos hacer es tener fe. Hay cosas que pasan en este mundo que no entendemos por qué pasan, y allí simplemente podemos tener la fe en Dios, de que Él sí está ahí, de que Él sí nos quiere guiar, de que Él nos ama. Él ha demostrado su amor, su gracia hacia nosotros en mandar su Hijo para morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna, si tenemos esa fe. El versículo 2 nos dice que por la fe fueron salvos nuestros antepasados. El versículo 2 dice, nuestros antepasados fueron aprobados ¿por qué? Porque tuvieron fe, no por cualquier otra cosa, no porque fueron escogidos, o no porque tuvieron algún color, que hicieron alguna cosa o que no hicieron algunas cosas. Fue por fe que fueron aprobados. Y es lo mismo hoy. La única manera de ser aprobados por Dios es por medio de la fe, nada más. Y otra cosa que nos dice aquí el versículo 3, nos dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos. Hoy en día es muy debatido este tema de la creación, ¿verdad? Si realmente fue Dios, o si la creó, o cómo fue, o cómo estuvo. Ningún humano estuvo presente en la creación para narrarnos lo que pasó. Nadie estuvo allí. Nadie. Simplemente, ¿cómo podemos saber? Por la fe. Tenemos que tener la plena seguridad, la fe en la palabra de Dios, que sí es cierto, que sí es tal cual como Él lo dice. Así podemos saber que sí es cierto que Dios creó el mundo. No debemos de dudar en la creación. Es importante. Después vamos a ver, más adelante voy a hablar un poquito más de eso, de no dudar de la creación. ¿Y quién más puede confirmar los hechos de la creación? La misma creación nos confirma. Si leemos en Salmos 19, versículo 1 a 4, nos dice, el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Vemos, la misma creación lo confirma, que hay un creador, que hay un Dios que formó y creó todo, que no vino de la nada, no se formó solo. Hay un creador, hay un Dios. Y como lo dice, es sin palabras. La creación sin palabras nos lo dice, que sí lo hay, un Dios, un creador. Si vemos lo hermoso que son los Northern Lights, yo creo aquí en Canadá los ven más seguidos, ¿verdad?
¿Quién de ustedes los ha visto? Sí, mira, hay bastantes. Allá en México no nos toca verlos muy seguido. Yo creo que fue el año pasado, cuando una noche sí los vimos un poquitito, vimos un poco de eso. Y es hermoso, ¿verdad? ¿Y quién puede negar que hay algún Dios, el Creador Todopoderoso, cuando vemos esas bellezas? Solamente si eres completamente necio y no quieres entender, después de esas maravillas, puedes ver, puedes decir pues que no hay un Dios, porque es muy claro que sí lo hay. Y también Romanos nos dice lo mismo. Vamos a leer Romanos, el primer capítulo 19 y 20, nos dice: lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexionan en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Nadie podrá decir que yo no supe que hay un Dios. Nunca nadie me dijo. Claro que sí, Dios mismo se lo mostró a todos. Como dice el versículo, los malvados no tienen disculpa. Nadie va a tener una disculpa de no saber que hay un Dios. Y él dice aquí también, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios. Se ve, claramente se ve. Si reflexionamos en Él, como nos dice el versículo, si dejamos de ver nada más el yo, si nomás me reflexiono sobre yo, no voy a ver a Dios. Pero ya cuando empiezo a reflexionar en Dios, en lo que Él ha hecho, en lo que yo veo afuera de mí, entonces sí puedo ver a Dios. Allí se ve claramente. Dios lo dejó muy claro en la creación, que Él existe y que hay algo más grande que nosotros. Todos sabemos que hay algo más grande que nosotros, ¿verdad? ¿Para qué entonces tener esta fe? Hay tantas creencias en este mundo, tan diferentes y tan lejos de la verdad a la vez también, pero todos creen en algo. Todos quieren creer en algo superior que en sí mismo. Tal vez digamos, el ateísta no cree en nada, dice que no cree en Dios, pero créanme que sí tiene una fe demasiado fuerte, pero en sí mismo. Creen que ellos son los que saben todo y que no le quieren dar la gloria a Dios. Quieren negar de que Dios creó el mundo, que todo se formó solo. Todos queremos creer algo, porque Dios cuando nos creó para creer. Por eso, si también vemos las historias desde hace mucho tiempo atrás, hay gente que siempre ha buscado alabar a algo superior a ellos, ¿verdad? Siempre han tenido sus dioses. Sí saben que hay algo superior a lo de nosotros. Hay tantas creencias en este mundo y por eso es tan importante creer en el único Dios verdadero, tener nuestra fe basada en la palabra de Dios. Eso es tan importante, de no dudar de la palabra de Dios, porque ese es el único fundamento donde podemos estar firmes. Y acuérdense de lo que significa tener fe. Si digo tener fe en la palabra de Dios, ¿qué significa tener fe? No dudar, estar completamente seguros y convencidos de que la palabra de Dios es la verdad. No es otra verdad nada más, es la única verdad. Y no es una religión más tampoco. Jesús no es una religión más. Jesucristo es la verdad, no es una religión, es la verdad, Jesucristo. Pilato también se preguntó, ¿qué es la verdad? Cuando tuvo a Jesús enfrente de él, le preguntó, ¿qué es la verdad? Y él tuvo la verdad enfrente de él. Hoy en día mucha gente, todo el mundo busca la verdad. Se preguntan, ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y la única verdad, la palabra de Dios, es la verdad que necesitamos. Y por eso es importante no dudar de Dios, de su palabra, y creer la palabra de Dios desde el inicio hasta el fin. Por eso es importante no dudar de su creación, porque si empezamos a dudar el inicio, la creación, después vamos a dudar toda la palabra de Dios. ¿Cómo fue el primer pecado? ¿Cómo entró el primer pecado al mundo? Con dudar. Adán y Eva, ¿qué les hizo caer en el pecado? La duda. Realmente, ¿qué dijo el diablo en Génesis 3? ¿Acaso Dios ha dicho?
¿acaso será? No es cierto, no es cierto, no, así no será. Igual lo mismo hace Satanás hoy en día todavía. Nos quiere sembrar esa duda. ¿Realmente será? Ahí en el jardín de Edén, Adán y Eva tuvieron todo el mundo a sus manos. Todo lo tenían. Menos un árbol. Dios dijo, de un solo árbol no debes de comer. Todo el resto sí. ¿Y qué dijo Satanás? No es justo. Dios no es justo si no les deja comer de todo. ¿Cómo que no es justo todo eso, lo que Dios les dio? ¿Qué más quieres? Igual para nosotros. Él ha dado todo, ha dado su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, para morir por lo que yo y tú merecíamos. Y luego hablamos de no es justo. Si queremos lo justo, ¿saben qué sería? Que todos nos iríamos al infierno para siempre. Eso es lo justo, porque todos hemos pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? ¿Qué es el pago del pecado? Es la muerte eternal. Es lo que sería justo para nosotros, pero no, Dios no nos da lo que es justo, Él nos da gracia en vez de justicia. Y muchas veces buscamos la justicia, ¿verdad? Y se nos olvida que lo que necesitamos y lo que tenemos es la gracia de Dios. Creer en Dios tal cual como Él se muestra en su palabra es muy importante. No hacer de Él algo que no es o algo que yo pienso que debería de ser. Hay que confiar en Dios tal cual como Él se muestra en su palabra. Y Él se muestra en su palabra, todo lo que necesitamos saber de Él, nos lo muestra en su palabra. Claro que no entendemos completamente a Dios. Es bien difícil comprender todo lo que es Dios. Ahorita también en el ASBC tenemos ahí yo estoy en la teología cristiana, donde estudiamos a Dios, donde vemos cómo es Dios, quién es Dios, y es increíble lo grande que es. No se puede comprender lo que es Dios. Y qué maravilloso que no lo podemos comprender, porque si lo comprendiéramos no fuera Dios, entonces no fuera superior a nosotros. Lo que hace superior a Dios es que no lo podamos entender, y allí es donde entra la fe. Aunque no vemos todas las cosas y entendemos, necesitamos creer, necesitamos tener fe. Y estoy seguro que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que de repente dudamos, como lo mismo que le pasó a Adán y a Eva, que el diablo llegó y les sembró la duda. A todos nos ha pasado, que de repente nos ponemos a pensar, ¿será realmente esto lo verdadero? ¿La Biblia? ¿La vida que estoy viviendo para Dios es lo verdadero? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Allí es donde necesitamos recordarnos todos, necesitamos estar firmes en la fe y de no dudar de que la palabra de Dios es la verdad. ¿Para qué más es importante tener fe? ¿Qué nos dice Hebreos 11, versículo 6? Nos dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Este versículo nos da la respuesta. ¿Para qué la fe? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo bueno que puedas hacer, todos los hechos buenos que haces, todos los actos buenos que haces, no le agradan a Dios si no tienes fe. Es en vano todo el esfuerzo que haces si no tienes fe. Claro que debemos de hacer buenos actos, debemos de ir a trabajar en el reino de Dios, pero la fe es la que debe de movernos a trabajar, no al revés, no el trabajo para acercarnos a Dios. La fe nos va a acercar a Dios y luego Dios nos quiere guiar en su camino que Él tiene trazado para nosotros. Para servir y agradar a Dios necesitamos tener fe. Es imposible de otra manera. Si vemos aquí en los otros versículos que ya leímos en Hebreos, vemos que Abraham, Noé, Moisés, José, David, todos ellos fueron justificados. ¿Por qué? Por la fe que tuvieron. Como ya dije, no era porque eran elegidos, no era porque eran hebreos, nada que ver. Era la fe la que los justificó ante Dios. ¿Cómo podemos ser salvos nosotros? Por medio de la fe.
este versículo tan conocido, Juan 3:16 hasta 18 nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para condenar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Entonces vamos a ser salvos únicamente por fe en Dios, en lo que Él hizo por nosotros. Él mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, a pagar lo que nunca podríamos pagar nosotros. Hay mucha gente en este mundo que piensa con hacer muchas cosas buenas, tal vez voy a alcanzar la salvación. A lo mejor al dar mucho dinero a donde sea, donde necesiten, a lo mejor Dios me va a perdonar. Eso no te va a salvar. La única manera es esto, lo que dice allí. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera y tenga vida eterna. Allí es donde podemos tener la vida eterna, no por cualquier otra cosa. También Juan 3:36 nos dice claramente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Vemos aquí en este versículo una cosa: tú decides, tú puedes decidir, esto es personal. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer. No dice el que no puede creer, dice el que no quiere. Es tu decisión, tú decides si quieres creer o si no quieres creer. Tú decides si quieres vida eterna o si sigues bajo el terrible castigo de Dios. Y créanme, va a ser terrible el castigo de Dios. Nadie de nosotros puede imaginarse lo terrible que va a ser el castigo de Dios. Y a la vez, cuando nosotros ya empezamos a comprender lo terrible que va a ser el castigo de Dios, es cuando vemos el inmenso amor, es cuando realmente captamos lo grande también que es el amor de Dios, que Él nos salvó de este terrible castigo que estaba sobre nosotros. Tú decides, es personal, nadie puede decidir por ti, nadie. Tú tienes que hacer esa decisión de creer o de no creer. Y no vas a poder decir que no supe. No puedes, no, estás sin disculpas, nos dice la Biblia claramente. Hay dos caminos nada más: el infierno o el cielo. Creer o no creer. Tú decides. Y no sabemos cuándo viene Jesucristo por nosotros. No sabemos cuándo nos llama. Tal vez hoy es tu última noche aquí en este mundo. Pero hoy puedes hacer esta decisión de creer, de aceptar lo que Jesucristo pagó por ti. Únicamente tienes que creer, tienes que aceptar y vivir en una relación con Dios. Y Él te va a guiar en su camino. Y eso es lo que te va a dar la vida en plenitud. Es lo que te va a dar la felicidad real. Cualquier otra cosa en este mundo no puede darte la felicidad real. Solamente la relación con Dios. Cuando tú estás perdonado, tú crees, tienes la fe en el sacrificio de Jesucristo. Así que no perdamos la fe. Muchas veces, como ya dije, empezamos a dudar. No perdamos la fe, hermanos. Estén firmes en la fe. Ya pronto viene Jesús. No sabemos qué tan pronto, pero puede ser muy pronto. Para otros puede ser más pronto. No sabemos cuánto tiempo nos queda. La fe es la que nos va a guiar. La fe en Dios, la fe en su palabra nos va a guiar para hacer la voluntad de Dios. Y Él no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros. Hay tantas cosas, como ya dije, que no entendemos muchas veces en esta vida. Y lo que nos queda es la fe. No perdamos esta fe. Y por eso es tan bonito juntarnos así como lo estamos haciendo. De animarnos. De estar con otros creyentes. De no perder la fe. De cada vez ser más firmes en la fe. Y si tú el día de hoy
todavía no tienes esta salvación, si tú todavía no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, hoy es el día que puedes hacer esa decisión. Y como ya dije, no la va a hacer nadie por ti. Tú tienes que hacer esa decisión si quieres ser salvo. Hoy puedes hacer esa decisión. Si tú necesitas que alguien ore contigo, que te ayudemos, estamos aquí para ayudarte. No te vayas de este lugar sin que tú tengas esa certeza de que estás salvo, de que ya no estás bajo el terrible castigo de Dios, porque sí es terrible. Inclinemos el rostro para oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la certeza que podemos tener en tu palabra. Lo hemos visto tantas veces en nuestras vidas, que tú nos guías. Si nos dejamos guiar, tú nos guías y tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por mandar a tu Hijo, por salvarnos. Gracias por quitar ese terrible castigo que estaba sobre nosotros. Gracias por mostrarnos amor, gracia, en vez de darnos justicia. Y te pido por todos los hermanos que estén aquí esta noche, que tú los animes, que tú les des fuerza para seguir en la fe, que ellos estén firmes, que sigan firmes en la fe, a donde sea que tú los vas a guiar, a donde sea que tú los lleves, que se vayan en la fe contigo, que estén firmes. Y si hay alguien aquí que no ha aceptado, que no cree, todavía te pido que tú estés con ellos, que toques el corazón y que podamos ayudar para que todos que estén aquí realmente puedan aceptarte, porque hoy todavía no es tarde, pero no sabemos cuándo será tarde. Te doy gracias por todos los que hacen posible este evento aquí. Es tan bonito poder juntarnos así, alabarte, ver qué es lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Te pido que bendigas el resto de esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén.